homenaje a Stephen Hawking tiene que empezar por un homenaje a su mujer, su primera mujer, Jane Wilde. Ella es la responsable del éxito y de la supervivencia de Hawking, fuera de toda duda. Muchas veces se dice, y quizás suene un poco en plan machista, que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer, y en este caso es un caso clarísimo. Jane Wilde se enamora de Hawking justo antes de que le diagnostiquen la enfermedad, la ELA, la esclerosis lateral amiotrófica. Se entera poco más tarde de que le quedan unos 2 años de vida. Ella acaba su carrera, él es estudiante de doctorado, ella espera a que él acabe la tesis doctoral y se casa con él sabiendo que solamente va a poder vivir con él unos pocos años y que va a acabar falleciendo. Ella considera que es una especie de misión divina, la misión de su vida, el cuidar a Hawking las 24 horas del día. Y sin la labor de ella, probablemente Hawking nunca hubiera llegado a donde llegó. Por supuesto, la vida es muy complicada, y la vida con alguien que se acaba convirtiendo en tan famoso como Stephen Hawking genera problemas en un matrimonio. A finales de los 70, cuando Hawking se convierte en uno de los físicos más famosos del mundo, empiezan a surgir los problemas en la pareja. Ella decide tener un tercer hijo, le había dado ya 2 hijos, quizás para salvar el matrimonio, pero no se logra. Ella decide que hay que cuidarlo. Una fundación norteamericana, gracias a ella, que pide el dinero, decide pagar 50.000 libras anuales para tener un servicio de enfermeras permanente para Stephen Hawking, para que ella deje de ser la gran cuidadora de Hawking. Ella hace un doctorado y se convierte en profesora de enseñanza secundaria. Ella se doctoró en poesía hispanolusa del medievo. Pero claro, la situación se fue complicando y sobre el año 1990 se separan y en 1995 se divorcian. Hawking se casa con su primera enfermera, una norteamericana, Elaine Mason, y este matrimonio es un matrimonio bastante polémico porque los hijos la acusan de maltrato, con lo que en el año 2006 se acaban divorciando y acabamos teniendo de nuevo a Hawking, cuidado fundamentalmente por un gran equipo del orden de 12 enfermeras que lo cuidaban de manera permanente. Todos conocéis la historia de la vida de Jane con Stephen, gracias a la película Teoría de Todo, que está basada en un libro escrito por ella, firmando ella como Jane Hawking, aunque oficialmente se llama Jane Jones, porque se volvió a casar. Yo recomiendo este libro, el libro está, creo que mejor que la película, y una de las cosas más interesantes del libro de la película, es que reúne a ambos, reúne a Jane y a Hawking, y se ve a Hawking muy feliz con su mujer de nuevo. Lo que voy a contar de la biografía de Hawking, hay mucha biografía, yo recomiendo la autobiografía de Hawking, que es una buena fuente hasta aproximadamente el divorcio con Jane, hasta aproximadamente 1996. Después tenéis muchas otras biografías, aquí os presento una de ellas, pero hay muchísimas. Como sabéis, Hawking falleció, no lo hemos dicho hasta ahora, el 14 de marzo de 2018, el día de Pi, falleció en su casa y sabéis que sus restos, fue incinerado, se acabarán en la abadía de Westminster, donde se encuentran restos de grandes científicos británicos. Él ha solicitado que sus restos estén acompañados de una fórmula matemática, de la fórmula que hará que Hawking pase a la historia, y que más tarde vamos a explicar, que es la fórmula que tenéis ahí arriba. La prensa británica puso esa fórmula. Es posible que sea la que pongan en la lápida, pero en mi opinión quizás sería mejor poner la fórmula que he puesto abajo, porque se ve el factor de 4, que es un factor fundamental en el tema, porque nos indica que el área del horizonte de sucesos de un agujero negro se mide en múltiplos del área de Planck, pero multiplicados por 4. ¿Tú qué opinas, Enrique? Pues, bueno, yo es que no tengo manía para las tumbas, o sea, una vez que me muera que pongan lo que quieran, pero sí, la de abajo es mejor. Bueno, vamos a también intentar hablar un poco de por qué Stephen Hawking debe ser considerado, en mi opinión, y supongo que Francis pues tendrá la suya y con matices, respecto de la mía seguramente, pero en mi opinión ha sido uno de los grandes físicos del siglo XX, de hecho revolucionó nuestra forma de entender el espacio, el tiempo, los agujeros negros, el propio universo. Supongo que os sonará que por alrededor de 1915 un tal Albert Einstein vino a decir que un tal Isaac Newton, que era otro que había hecho cositas en esto de la física de las matemáticas, pues que no había acertado del todo en su manera de describir la gravedad. Y entonces la gravedad hasta
1915, pues se entendía como una fuerza, algo que atraía, pero nadie explicaba muy bien qué era esa fuerza. Nos daban unas fórmulas para calcularla y ya está. Sin embargo, Einstein, combinando su teoría de la relatividad con lo que él sabía de la física gravitatoria, demostró, y esto es una cosa muy bruta, que el espacio-tiempo no podía ser una cosa inerte, sino que la gravedad se tenía que expresar como la deformación de la geometría del espacio-tiempo como respuesta a que en ese espacio-tiempo habría materia, energía o flujos de energía moviéndose entre ellas. Entonces, eso era muy bonito, es una idea bellísima, es una cosa espectacular y seguramente que habréis oído 1000 veces esta historia, pero de repente tuvimos... Eso es una tormenta. Tuvimos un par de problemillas en esto de la relatividad general, porque claro, Albert Einstein, por ejemplo, en cuanto tuvo su teoría de la relatividad, que explicaba todo eso, dijo, bueno, ¿a qué sistema lo aplico? Pues el primero que se te viene a la cabeza, al universo, entero. Y bueno, pues ahí se topó con algunos problemas y ahí intentó hacer trampa, pero de repente se vio que muchas otras personas vieron que si el universo se estaba expandiendo, y eso se demostró observacionalmente alrededor de los años 1920, a mediados de los 20, pues claro, la idea era, si ahora se está expandiendo, si lo miramos hacia atrás, esto cada vez era más pequeño. Entonces, al final, pues todo lo que vemos debería de estar contenido en un punto. Y eso es problemático porque la teoría se dice que explota. Ahí, en ese punto, deja de tener sentido. Es lo que ahora conocemos como el Big Bang. Y luego, este señor, que es un alemán, que en 1916, para poner en contexto, las ecuaciones de la relatividad general se formularon en 1915, un 20 de noviembre, fue la primera vez que se pusieron a disposición del público general, y alrededor del 16 de enero de 1916, este señor dio la primera solución exacta a esas ecuaciones. Es alemán, se llamaba Karl Schwarzschild, que para nosotros sería Carlos el Escudo Negro, lo digo como curiosidad. Y él resolvió el problema más simple posible. Yo tengo un cuerpo esférico, por ejemplo una estrella, y cómo es el espacio-tiempo a su alrededor, es decir, cómo es la gravedad a su alrededor. Y claro, eso presenta, pues eso serviría para explicar el movimiento de los planetas alrededor del Sol, etcétera, etcétera, pero se vio una cosa interesante, y es que esa solución, pues, si lo pones, eso tenía esa fórmula. No vamos a entrar a describir lo que significa esa fórmula, pero eso es lo que se obtiene cuando se resuelve el problema de Schwarzschild. Y si os fijáis, hay un factor R dividiendo ahí. Ese factor R dividiendo por ahí, en los términos que van con el tiempo y con el espacio, es problemático. Especialmente el que va con el tiempo. Porque ¿qué ocurre si nos vamos a radios iguales a 0? Pues que todo lo demás es una constante, y ya en el colegio y en el instituto nos decían que una constante dividida entre 0 da infinito, ¿no? Si tengo un caramelo e infinitos niños, o sea, y 0 niños, le puedo dar infinitos caramelos a todos los niños que tengo. Yo nunca entendí esto, pero nos lo decían así. Si yo solo tengo uno, le voy a dar infinito, aunque no tenga ningún niño. Eso son cosas mías. Bueno, el caso es que esto, lo que se dice es que esta solución de las ecuaciones de la relatividad general presentan también otro problema, y es que ahí explotan, se hace infinito, y se dice que tiene una singularidad. Y esto no le gustaba a nadie. Einstein dijo que eso no podía ser, toda la escuela rusa dijo que eso no podía ser, porque las singularidades pues atentaban en contra de lo que se pensaba en esa época, que cómo se comportaría el universo. Y entonces, claro, pues esto causó que la gente empezara a desconfiar sobre la relatividad general. Y de hecho cayó en un limbo bastante interesante hasta la participación de Hawking y compañía. ¿Lo he hecho muy largo? No, está bien. Bien, gracias. Hablando de singularidades, tenemos que empezar por el momento más singular de la vida de toda persona, que es el nacimiento. Hawking nace el 8 de enero de 1942, en plena Segunda Guerra Mundial. 2 ciudades británicas y 2 ciudades alemanas estaban protegidas por un acuerdo de que no podían ser bombardeadas. Oxford y Cambridge, Heidelberg y Gotinga. La familia Hawking vivía a las afueras de Londres. Para tener a su hijo, la madre de Hawking fue a Oxford y tuvo el niño allí, por eso Hawking nació en Oxford. Pero por supuesto regresaron y hubo alguna que otra bomba en la infancia de Hawking que podría haber malogrado su vida. Hawking fue un niño normal, con 2 hermanas, sin ningún problema de salud. No era muy buen estudiante, era más bien mediocre, pero se aburría en clase, le dijo a su padre. Su padre era médico, la madre era recaudadora de impuestos. Hawking decía que se aburría porque y eso provocó, le pasa a muchos niños de altas capacidades, cuando te aburres en clase acabas sacando malas notas.
Cuando llegó a secundaria siguió sacando malas notas en las clases. Lo que pasa es que se le veía especialmente inteligente, sobre todo en cosas relacionadas con matemáticas. Su profesor de matemáticas, Dick Tartar, montó un pequeño trabajo de ciencias que consistía en montar un ordenador electrónico, pequeño ordenador electrónico, en 1958. Y los chavales lo hicieron, y uno de ellos Hawking. Por supuesto fue una labor colectiva. Hawking acabó con 17 años entrando en Oxford. Con 17 años lo normal es que hagas el examen de ingreso y suspendas, y tengas que prepararte para el siguiente año el examen de ingresos. Hawking era un estudiante mediocre, no podía aspirar a Cambridge, y quizás a Oxford tampoco, pero el padre había estudiado en Oxford, y quería que él estudiara en Oxford, y dijo, si estudias medicina, no te preocupes que yo tengo enchufe. Pero el chaval quería estudiar física, ciencias naturales, física y matemáticas. En la parte de física bordó el examen, y aunque él pensaba que iba a suspender, entró para estudiar en Oxford. En Oxford la carrera eran 3 años, no tenía exámenes, el examen era al final de los 3 años, y si tú, bueno, no querías estudiar, pues no estudiabas, no pasaba nada, ¿vale? Hawking dice que estudiaba del orden de 1 hora al día durante su carrera. No tuvo muchos problemas, aunque el examen final fue especialmente duro, pero aprobó. Cuando iban a ponerle la nota final, podían poner una A, B, C, D, la A es la nota máxima, B es la siguiente nota, le iban a poner, había dudas, si ponerle una A o una B, y él dijo, si me ponéis una A, me quedaré a hacer el doctorado en Oxford, pero si me ponéis si me ponéis una A, me iré a hacer el doctorado a Cambridge, pero si me ponéis una B, que es menos, me quedaré en Oxford, y le pusieron una A para que se fuera a Cambridge. Él quería en Cambridge, él estuvo con 18 años en España, y él estuvo ese año anterior en una charla, en un curso de verano con Nigel Larlicar, y le gustó el tema de la cosmología. Él quería hacer una tesis doctoral con Fred Hoyle, que era como el Carl Sagan de la época. Era una persona muy conocida en Gran Bretaña, era uno de los grandes cosmólogos, y él quería ir a Cambridge a estudiar con Fred Hoyle. Sin embargo, no pudo, porque Fred Hoyle tenía demasiados alumnos, y acabó estudiando con Sciama, con Dennis Sciama. Dennis Sciama era relativamente joven, el año anterior había empezado a tutorizar la tesis doctoral de George Ellis, ese año, 1962, iba a tutorizar a Hawking, y ha tutorizado a gente tan importante como Brandon Carter o como Martin Rees. La tesis doctoral de Hawking se defiende en el año 1966, recordar, en 1963, en enero, le diagnostican la enfermedad, él entra en una terrible depresión, gracias a la mujer se levanta y logra acabar la tesis doctoral, ella aprovecha para acabar su carrera, y ella decide que en lugar de hacer un doctorado, va a casarse con Hawking y va a mantenerlo y va a cuidarlo hasta que fallezca, porque probablemente acabará falleciendo pronto. La tesis doctoral de Stephen Hawking está mecanografiada y las fórmulas manuscritas por la propia mujer, porque él no tenía una letra adecuadamente legible. La tesis doctoral no tiene mucho valor histórico, salvo quizás el último capítulo, que es sobre teoremas de singularidad, un tema del que Enrique nos va a hablar más. Pues como ya ha dicho Francis, sí, el último capítulo de la tesis ya casi que nos dice por dónde quiere tirar este señor, y como habíamos comentado antes, el problema estaba en que la relatividad general, en cierto sentido, te dice que al inicio del universo no se puede aplicar, y dentro de los cuerpos gravitatorios que estén muy comprimidos, como el caso de los agujeros negros, pues tampoco se puede aplicar porque contiene eso que se llaman singularidades. Una singularidad es, aquí no vale la teoría, básicamente es un punto donde la teoría deja de valer. Pero claro, como ya hemos dicho, el propio Albert Einstein, y todo un ejército de físicos rusos, y eso daba miedo en aquella época, pero la escuela rusa seguía metida en que aquello no podía ser, la naturaleza no podía permitir la existencia de puntos de singularidad ni nada de eso. Entonces la gente empezó a desconfiar de una teoría que te predice en situaciones que, claro, si yo tengo una estrella y la estrella colapsa, pues en algún momento se debe de formar una singularidad según la teoría, pero eso no tiene ningún sentido, con lo cual vamos a olvidar la teoría. ¿Qué hizo Hawking? Bueno, Hawking se alió con un físico, un matemático de Oxford, Roger Penrose, que estaba también interesado en estos temas, y ellos juntos lo que hicieron fue rescatar, según opino, la propia relatividad general, porque demostraron fehacientemente con unas técnicas matemáticas muy novedosas, sin necesidad de tener que resolver ecuaciones, básicamente haciendo dibujitos de curvas, demostraron que estas singularidades no era posible evitarlas. Es decir, no hay ningún proceso físico clásico, es decir, que no involucre la cuántica, que pueda librar a la naturaleza de llegar a una singularidad de este tipo.
pues eso, este es el último trabajo de ellos dos, que es las singularidades en el colapso gravitacional y la cosmología, de 1970, y la fecha es importante, y los teoremas son varios, de hecho, son varios teoremas, pero todos tienen básicamente la misma estructura. Lo que dicen estos teoremas es, supongamos que la gravedad es atractiva, y hasta ahora, pues según vuestra experiencia, la gravedad suele atraer, ¿no? Supongamos que se respetan las relaciones causales, es decir, que todo efecto tiene una causa previa y que hay un orden temporal en los procesos físicos. O dicho de otra manera, que es como se dice en los artículos, no vamos a permitir universos donde haya curvas temporales cerradas, es decir, que te permitan viajar a tu propio pasado. Así que, si estos teoremas valen, pues parece ser que invalidan la existencia de eso que nos gusta tanto, que son las máquinas del tiempo. Y la tercera es que se produzcan regiones del espacio-tiempo atrapadas. ¿Y qué es una región atrapada del espacio-tiempo? Bueno, es una región de la que si tú puedes entrar no tiene problema, pero si una vez que entras no puedes salir, porque para salir de ahí te debería de mover a una velocidad mayor que la velocidad de la luz. ¿Os suena eso? Tiene pinta de ser un agujero negro, ¿no? Bueno, esto estamos hablando, fijaos aquí, en 1970 ya demuestra lo de los teoremas de la singularidad. Y este es un trabajo que a mí me gusta especialmente porque es un trabajo muy menor de Hawking. Esto es un cálculo que hizo sobre las ondas gravitacionales que emitirían dos agujeros negros, eso que se ha encontrado ya en LIGO, que se funden en orbitando uno alrededor del otro. Aquí lo que hace es calcular cuál es la energía máxima emitida en forma de radiación gravitacional por este proceso. Y da una formulita que es ese 2 menos raíz de 2 por la masa total del sistema, que bueno, si no lo hubiera calculado él, lo hubiera calculado cualquier otro estudiante que estuviera en ese tema. El caso es que en este artículo hace una cosa impresionante, y es que demuestra un teorema que parece un poco absurdo. Y el teorema dice lo siguiente: supongamos que tenemos un agujero negro. Un agujero negro es una superficie atrapada del espacio-tiempo. Eso quiere decir que hay una superficie a partir de la cual si entras ya no sales. A esa superficie se le pone un nombre, se le llama horizonte del agujero negro. Y lo que dice este teorema, lo que demostró en ese articulito, para hacer ese cálculo, es que el área del horizonte de un agujero negro no puede decrecer nunca. Es decir, que si tú tiras algo al agujero, o si tienes dos agujeros que se funden para formar uno, el área resultante siempre es mayor que la situación de partida. Es decir, que si tú tienes un agujero de área A1 y otro de agujero A2, si se funden para formar otro, el área del resultante, la A3, es mayor que la suma de las dos iniciales. Eso quiere decir que el área del horizonte tiene una particularidad, y es que solo puede aumentar con el tiempo. Y esto es un resultado, acordaos de esto, porque esto es fundamental para su carrera. El gran hito de la vida de Hawking en esta primera época de los 70 es la escritura de este libro con Josh Ellis, otro de los estudiantes de Sciama, que es el libro que recopila prácticamente todo lo que se sabía sobre la gravitación de Einstein, sobre la teoría de la relatividad a principios de los 70, incluyendo estos teoremas de área, los teoremas de singularidad con Penrose, etc. Este libro es un libro muy técnico, solo para doctorado de física. ¿Puedo contar una anécdota? Yo, en un momento de mi vida, sabía que al año siguiente iba a dar relatividad general en la carrera, y digo, me voy a comprar un libro para el verano para ir preparándome. Entonces me compré este. Llegó, yo lo abrí, digo, esto es una referencia clásica, lo abrí, y conforme lo abrí y lo cerré, digo, pues hasta luego. Todavía no me he atrevido a abrirlo otra vez, pero hay que decir que él mismo dijo que se arrepiente mucho de haber escrito este libro porque quería impresionar a sus amigos matemáticos. Ciertamente, pero fijaros lo curioso, fue el libro más exitoso de su editorial, de la Cambridge University Press. Vendió más de 2.000 ejemplares y hizo que Cambridge University Press confiara en publicar monografías científicas y vender libros científicos, algo muy importante en aquella época, a principios de los 70, 1973. El gran hito, claro, ya tenemos finalizado lo que es la física clásica de los agujeros negros, tenemos el libro de referencia, ahora hay que meter física cuántica. Estaba en el ambiente, estaba claro de que había que aplicar la física cuántica, y el lugar donde los soviéticos querían aplicar la física cuántica era en las singularidades. Y hay varios resultados interesantes, yo destaco uno, que es la singularidad BKL, que nos dice que la noción de espacio-tiempo en la singularidad desaparece, se diluye, se fractaliza. No podemos hablar de espacio-tiempo cerca de la singularidad. Sin embargo, aplicar la cuántica ahí es extremadamente difícil y todavía hay gente que no se cree este resultado. Si Francis y yo no tiramos un agujero negro, que no tenemos planeado para eso, pues la idea es que nos iríamos acercando
conforme vamos al punto central del agujero negro, la singularidad. El resultado lo que indica es que llega un momento en que nosotros sí nos estamos acercando, pero cada vez es más difícil que nos comuniquemos. Así que en cierto sentido, al llegar a la singularidad lo que hacemos es separarnos lo más posible. Entonces, claro, es una propiedad chocante. Pero bueno, se han hecho películas de esta singularidad. Ciertamente, la película Interestelar, gran parte de la parte final de la película se basa en la existencia de este tipo de singularidades. Entonces apareció un tema muy importante. Si la cuántica en singularidades no la controlo bien, ¿por qué no me alejo de la singularidad a otro lugar? Por ejemplo, el horizonte. Y esto que parece una idea torpe y poco feliz, es la clave de lo siguiente que nos va a contar Enrique. Fijaros, igual que Max Planck es el abuelo, junto con Albert Einstein, de la mecánica cuántica, trabajando con cuerpos calientes, en un cuerpo caliente descubre, aplica las leyes de la mecánica cuántica para descubrir esas leyes que aparecen muchos años más tarde. Hawking es como el plan moderno de la gravedad cuántica, porque se plantea aplicar la cuántica al horizonte, donde nadie se había planteado aplicarla, y descubre algo realmente sorprendente. ¿Enrique? Sí, bueno, me gustaría que recordáramos un poco la fecha. En 1970, junto a Penrose y más gente, demuestra que las singularidades no se pueden eliminar de la teoría. En 1971 demuestra que el área del horizonte de un agujero negro solo puede aumentar con el tiempo, y eso es importante. Y luego en 1973, ya veis que en 3 años básicamente hizo todo lo que se podía hacer sobre agujeros negros. Y entonces creo que este trabajo es fabuloso, es muy bonito, porque se llaman las 4 leyes de los agujeros negros. Se plantearon en principio ¿qué pasa si yo quiero perturbar un agujero negro, si le tiro cargas, si lo hago girar o si le tiro piedras? ¿Qué le pasa al agujero negro? Lo puedo describir con unas pocas ecuaciones y lo interesante de esto es que con 4 ecuaciones tú puedes describir cualquier cosa que le puedas hacer a un agujero negro estacionario. Entonces, aquí, antes de entrar a describir este artículo, lo interesante es hablar del teorema de ausencia de pelo, que es una cosa que también estuvo involucrado Hawking junto al Carter, Israel y más personas, que lo que te dice es que si a ti te dan 2 agujeros negros de exactamente la misma masa, tú no puedes decir qué proceso físico ha conducido a cada uno de ellos. Así que imaginemos que nosotros tenemos un conjunto de llaves que las comprimimos y formamos un agujero negro, y un conjunto de zapatos que los comprimimos y formamos un agujero negro. Resulta que el conjunto inicial de llaves y de zapatos tenían los dos la misma masa. Bueno, pues entonces tenemos 2 agujeros negros. Y ahora yo os presento esos 2 agujeros negros y os digo cuál viene de las llaves y cuál viene de los zapatos. No se pueden decir porque solo nos queda un parámetro que describe esos agujeros negros, que es la masa. Pues bien, el teorema de la ausencia de pelo, se dice que los agujeros negros no tienen pelo porque no tienen características distintivas entre ellos. Es decir, que cuando se forma un agujero negro, lo único que podemos conocer de él son la masa, la carga, si está cargado, si tiene carga eléctrica, y si está girando o no está girando, que es lo que se conoce en física como momento angular. Es decir, que tú puedes empezar con una estrella, con elefantes, con tortugas, con lo que tú quieras, con cargas, con electrones, con quarks, lo que sea. Si formas un agujero negro, solo tiene 3 características. Todas las otras características son olvidadas, y a esas otras características es lo que se le llama el pelo. Y esto es interesante por lo siguiente. Para apreciar lo que significan las leyes de los agujeros negros, las 4 leyes, tenemos que ir un poco antes y hablar de la termodinámica. La termodinámica es una teoría física fabulosa que se basa en la experiencia, y eso quiere decir que es verdad porque todos los días la comprobamos. No tiene un sustrato teórico por debajo que te justifique que la termodinámica es así porque es así, sino que es así porque lo vemos que es así todos los días. Y esto estoy haciendo un lío, ¿verdad? Bueno, os voy a resumir las 4 leyes de la termodinámica, y como veis ahí las he resumido muy cortas. Es no, 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 no. Es porque la termodinámica a mí siempre me ha recordado a mi madre. Yo llego a mamá, ¿puedo? No, de entrada no. Luego ya lo discutimos, pero de entrada es un no rotundo. Entonces, permitidme que os desarrolle un poco estos noes, y lo que dice es que la primera ley es que si tienes un cuerpo en equilibrio térmico, no puede tener ese cuerpo 2 puntos a 2 temperaturas diferentes, por propia definición de equilibrio térmico, ¿cierto? La segunda es, no se puede ni crear ni destruir energía, solo se puede transformar, y eso todos lo conocemos como principio de conservación de la energía. La tercera es que en termodinámica hay una magnitud que te mide la calidad de la energía de un sistema, es decir, si la podemos aprovechar para hacer trabajo útil o no, que se denomina la entropía. Y ojito aquí a lo que voy a decir, porque la tercera, bueno, en realidad es la segunda ley, porque a la primera se le llama ley cero. La segunda ley de la termodinámica, que ahí está con un 3, lo he hecho para ponerlo difícil, lo que te dice es que esta entropía no
puede decrecer con el tiempo. ¡Wow! Ya hemos visto dos cosas hoy que no pueden decrecer con el tiempo. Y la cuarta es que no se puede hacer ningún proceso físico tal que el resultado sea que bajemos la temperatura de un sistema hasta el cero absoluto de temperatura, que viene siendo unos menos 273,15 grados centígrados. Entonces, en este artículo lo que demuestran es que las leyes de los agujeros negros, que están en aquel lado de allí, en aquella derecha o aquella izquierda, ahora mismo no me acuerdo, derecha, ¿no? Sí. Pues, fijaos, lo que te dice la primera ley es que en un agujero negro, en su horizonte, la aceleración de la gravedad en todos los puntos, lo que se llama la gravedad superficial, es constante. La gravedad superficial en la Tierra, por ejemplo, es eso que ponen los libros de 10 metros partido por segundo al cuadrado, o 9,8 metros partido por segundo al cuadrado, o 9,81 metros partido por segundo al cuadrado, dependiendo del instituto en el que hayáis estudiado. Yo estudié en uno público en Córdoba y eran 10, porque ahí teníamos que hacer otras cosas, pero si os vais a institutos de élite, 9,81. Y bueno, pues en los agujeros negros, aquí la gravedad superficial de la Tierra es ese valor, pues en los agujeros negros lo que demostraron es que la gravedad superficial en el horizonte es constante. Luego la siguiente, lo que te dice es ahí, que si yo varío la masa del agujero, como resultado de eso, produzco una variación en el área y luego en otros parámetros, como en su giro, en la carga que tenga. Pero si os dais cuenta, la primera ley de la termodinámica lo que te dice es que es la contribución del calor que recibe, y el calor siempre se puede expresar como la temperatura por lo que varía la entropía, más otras cosas que yo le puedo hacer, que lo comprima, que le aplique corrientes eléctricas, así que esas dos fórmulas son bastante parecidas. Pero lo más sorprendente aún es que la entropía, que es esa S de ahí, cuando la entropía, las variaciones de entropía solo puede ser positiva, porque solo puede aumentar con el tiempo, que es exactamente igual que lo que le pasa al área del horizonte. ¿Os acordáis de eso? Y luego hay una ley que dice que no podemos llegar al cero absoluto de temperaturas, pero es que hay otra ley de esta de los agujeros negros que dice que ningún proceso puede ser tal que el resultado sea reducir la gravedad superficial del horizonte a cero. Con lo cual parece que es lo mismo. Entonces la gente se puso muy contenta y dijo, pues ya está, los agujeros negros tienen entropía. ¿Y cuál es la medida de la entropía del agujero negro? El área del horizonte. Pero eso supuso un problema y en ese propio artículo lo dice. Esto se parece demasiado y sería muy bonito que fuera verdad, pero no puede ser. ¿Por qué? Porque la propia termodinámica y el electromagnetismo te dice que si un cuerpo tiene entropía, necesariamente tiene que tener temperatura. Pero el problema viene de que si tenemos un cuerpo con temperatura, necesariamente tiene que estar emitiendo radiación electromagnética. Pero claro, agujero negro emitiendo, casa mal. Así que por definición un agujero negro clásico debería ser algo que no tiene temperatura igual a cero y no tiene entropía. Pero eso supone un problema. Porque si no tiene entropía, yo ahora tengo que coger un sistema con mucha entropía, tengo ahí un agujero negro, y hago así con este sistema, lo tiro al agujero negro, y la entropía total del universo, ¿qué ha hecho? Reducirse. Pero eso va en contra de la segunda ley de la termodinámica, con lo cual los agujeros negros deberían de tener entropía. Así que estamos en un sin Dios, estamos en un nudo, ¿y quién lo solucionó? Pues nuestro protagonista. Exactamente. Fijaros lo que acaba de decir Enrique, es un tema clave y fundamental en la vida de Hawking. Se descubre que los agujeros negros son cuerpos calientes que radian calor. Y radian calor sorprendentemente con la misma fórmula matemática de un cuerpo de temperatura constante, es decir, la temperatura de un cuerpo negro, que nos vuelve de nuevo a Max Planck. Planck fue el que sacó la fórmula del cuerpo negro aplicando la mecánica cuántica. Aquí quedaba claro que parece que la mecánica cuántica era natural para entender la radiación de los agujeros negros. Los agujeros negros vistos desde el punto de vista de la cuántica debían de tener esa temperatura, esa radiación. Esto, para la vida de Hawking, significa algo extremadamente importante, porque convierte a Hawking no en un muy buen físico de la escuela británica de Sciama, no en el autor de un libro que se ha vendido muy bien, no, lo convierte en un genio de primera categoría. Lo convierte en una persona extremadamente famosa, invitada a los Estados Unidos para pasar un año allí en el Caltech. Una persona, y eso empieza a resquebrajar un poquito la vida con su mujer, con su pareja. Y si bien estos son momentos germinales en los que hay gente que critica a Hawking, por ejemplo, la primera nota de la posibilidad de que los agujeros negros radian sale en la revista Nature.
¿Habéis visto la película Teoría del Todo? Él ofrece una charla y ofrece esta idea y se levanta el chairman, se levanta como un ruso y dice, me voy, esto tiene que ser mentira. Ese señor era John Taylor, que escribió poco tiempo más tarde un artículo diciendo, no, tiene que estar equivocado Hawking. Pero la ciencia está por encima de las opiniones, y pocos años más tarde, Taylor y Paul Davies son expertos en radiación de Hawking, y aceptaron la radiación de Hawking. Fue un resultado polémico que muchas veces se escribe en muchos libros de texto con la idea de que en el vacío cuántico aparecen y desaparecen pares partícula-antipartícula. Si ese proceso ocurre en tiempos muy cortos, permite, gracias a los principios de la mecánica cuántica, el principio de determinación de Heisenberg de la energía y la duración, me permite que aparezcan partículas incluso con masa. Claro, si cerca del horizonte, esa parejita de partículas, una de ellas cae dentro del agujero y la otra escapa, lo que yo veo desde fuera es un flujo de partículas. Esta idea, que es bonita de explicar, que Paul Davies la popularizó en varios de sus libros, es mentira, no es lo que demostró Hawking, pero es una muy buena manera de obtener, en plan sencillo, la explicación de la radiación de Hawking. Si os lo preguntáis, las partículas que se radian son, sobre todo, partículas sin masa, fotones y gravitones. Si interpretamos la gravedad como una emisión de gravitones, esa emisión de gravitones es debida a la radiación Hawking, son los únicos gravitones que pueden escapar del agujero negro. Para agujeros negros de masa muy pequeña, la temperatura es muy alta, muy grande, y al ser temperatura muy grande se pueden formar partículas con masa. Por ejemplo, neutrinos, agujeros negros del tamaño de la masa de la Luna, pueden emitir neutrinos. Una estrella, un agujero negro de la masa estelar no puede permitir, solo emite fotones y gravitones. Y conforme los agujeros negros son cada vez más microscópicos, empiezan a emitir electrones y otras partículas. Es decir, la emisión es tanto de partículas como de antipartículas, por igual. Una emisión de cuerpo a temperatura constante, una emisión perfecta, de cuerpo negro. Sin embargo, esta no es la buena explicación, y la explicación que dio Hawking en este artículo es la que os va a dar Enrique. Ojito, que estamos ya en el 75, es decir, que del 70 al 75 este señor hizo casi toda la teoría clásica de los agujeros negros, y después, como se enfrentó con este problema de los agujeros negros no pueden tener entropía porque entonces radiarían, pero si no tienen entropía entonces podría hacer un mecanismo para hacer decrecer la entropía del universo, pues claro, aquí falta un ingrediente, y es, como ha dicho Francis, es meter la cuántica. ¿Qué pasa con la mecánica cuántica ahí cerca? Entonces, lo que os voy a explicar ahora, os voy a pedir un acto de fe, que es el mismo que hice yo cuando me lo estudié. No, tampoco creéis que yo esto lo repito y parece que estoy muy convencido, pero si lo pienso 2 veces me entran las dudas. El caso es que, supongo que habréis escuchado por ahí que existen cosas como los campos electromagnéticos y estas cosas, ¿no? Y que somos capaces de controlar estos campos para producir ondas electromagnéticas y podemos mandar señales, wifi y tal, ¿no? Y supongo que si estáis aquí es porque en algún momento de vuestra vida alguien nos habrá dicho que eso, desde el punto de vista cuántico, en algunas circunstancias, se puede entender como que el campo electromagnético se puede interpretar como un tipo de partícula que se está propagando, que en este caso serían los fotones. ¿Sí? ¿Todo el mundo está de acuerdo por aquí? ¿He dicho alguna cosa que os incomode? Voy a asumir esa risa nerviosa como un no, sigue chaval. Así que, fijaos que ahora lo que podría hacer es, supongamos que yo quiero describir un campo electromagnético, pero desde el punto de vista cuántico eso está asociado con la presencia de fotones. Eso me permite hacer una cosa muy inteligente y muy útil en teoría cuántica, y es etiquetar los distintos estados del campo electromagnético con su contenido de partículas. Por ejemplo, el estado más bajo de energía sería aquel en el que no tengo ninguna partícula, ningún fotón presente. A eso lo voy a identificar como S0. Ese es el estado que se conoce como estado de vacío. Luego podría tener un estado donde hay un fotón, o 2 fotones, o n fotones. Y eso cada vez serían estados más complicados. Pero hay un estado especialmente importante, que es este de aquí, el vacío. ¿Y por qué es especialmente importante? Porque este estado vacío, resulta que aquí estamos, pues, muchas personas, y ahora si a alguno de nosotros le preguntamos a Francis, determina cuál es el vacío del campo electromagnético aquí en esta sala. Pues él nos daría un estado cuántico, S0, con una formulita y tal, y ahora si os pido a cualquiera de vosotros que lo calculéis también, todos estaríamos de acuerdo en que ese estado es vacío. Así que el vacío que determina Francis para todos nosotros también sería vacío.
Y no solo para nosotros, sino que cualquiera que se estuviera moviendo respecto de Francis a velocidad constante en línea recta, vería exactamente que el vacío de Francis es el vacío para todo el mundo. Eso tiene una palabra en física que se dice que el vacío es un invariante relativista, un invariante Lorentz, y es al único estado al que le pasa. Y fijaos lo que ocurre. ¿Qué pasa? Se preguntó Hawking. Bien, esto pasa cuando no tengo horizontes ni nada de eso, pero ahora supongamos que tengo un agujero negro con su horizonte y que tenemos dos observadores. Evidentemente, la primera cuestión es, hay dos personas, un agujero negro, ¿quién se tira? Bueno, eso se dirime, tú te tiras y alguien dice, yo me tiro y ya está. Pues entonces, se tira alguien, nuestra observadora que está ahí, que está así con los brazos así cayendo, esa observadora está en caída libre. A esa observadora, mientras que va cayendo, le preguntamos, oye, ¿me puedes calcular el vacío del campo a tu alrededor? Y ella da ese cero que le he puesto una C de caída, para que todo el mundo sepa de qué vacío estamos hablando. Ahora cogemos ese estado de vacío que ha determinado la observadora en caída libre y se lo llevamos a una observadora que está allí, lejos del agujero negro, que se ha quedado estacionaria, que es la observadora E. A ella también le hemos pedido que calcule cuál es el vacío del campo, y ella también lo ha calculado. Nuestra sorpresa viene de que cuando comparamos los dos vacíos, el de la estacionaria con el de la que está en caída, no es el mismo estado. De hecho, lo que ocurre es que la de allí arriba ve el vacío que ha determinado la de abajo como una suma de muchos estados de muchas partículas. Y claro está, eso lo que quiere decir es que el vacío ya no es absoluto, que la presencia de un horizonte modifica nuestra percepción del vacío y que, claro, el que está allí fuera, esa observadora que está allí estacionaria, lo que está viendo es que lo que debería ser vacío en realidad es muchas partículas viniendo hacia ella. Pero claro, ¿de dónde se crean esas partículas? Pues del único sistema que puede dar energía, de la que se puede extraer energía, porque ahí lo único que tenemos es las observadoras y un bonito agujero negro. Así que lo que hace que el cálculo al final consista en que la observadora de arriba lo que ve es que tenemos un flujo de energía positiva viniendo, esas son la radiación de Hawking, las partículas viniendo, pero tiene un flujo de energía negativa entrando al agujero, es decir, se está reduciendo la masa y la energía del propio agujero. ¿Y qué ocurre? Que la que está ahí cayendo, nos podemos preguntar, ¿y ella por qué ve un vacío? Bueno, pues lo que se demuestra es que está justo siempre en la situación especial en la que los dos flujos están compensados. Es decir, la observadora en caída libre no ve radiación porque está en una situación especial, que es caída libre. Y ser un observador en caída libre en un campo gravitatorio siempre te da ciertos privilegios, hasta que te topas con el suelo, claro. Y entonces, pues eso, ahí están las fórmulas. ¿Las comentas? Sí, las comento brevemente. Fijaros, el punto clave es que la temperatura del agujero, del horizonte, la temperatura del agujero negro, depende de manera inversa con la masa. Es decir, a mayor masa, menor temperatura. Con lo que la mayor parte de los agujeros negros que vemos en el universo, agujeros negros de masa estelar, masa intermedia, supermasivos, tienen una temperatura Hawking inferior a la temperatura del propio espacio vacío. El espacio tiempo no está vacío, el entorno, el fondo cósmico de microondas tiene 2,7 Kelvin, con lo que estas temperaturas son de micro Kelvin, de nano Kelvin, son extremadamente pequeñas. Y fijaros, el resultado clave y fundamental es que gracias a dotar de temperatura a los agujeros negros podemos explicar la asociación entre entropía y área. La entropía es el área en unidades naturales dividida por 4. Y ese 4 representa la unidad de área mínima. La unidad de área mínima es el área de Planck, es la longitud mínima, 10 a la menos 35 metros. Es una longitud en la cual una partícula, por ejemplo, como un fotón, no podría existir, se convertiría en un agujero negro. Entonces, esa distancia que consideramos que es la mínima posible y concebible, se convierte en área al cuadrado, y esa es en lo que yo cuento el área del horizonte, en múltiplos de esa unidad. Pero podría ocurrir que hubiera un factor de 1, una unidad de área de Planck, número de áreas de Planck, o un factor de 2, 2 áreas de Planck, pero hay un factor de 4, y ese es el gran descubrimiento de Hawking, ese factor 4, que es lo realmente difícil de explicar de la radiación de Hawking. Y fijaros que Hawking ha pedido que aparezca esta fórmula, que decoren sus restos en la abadía de Westminster, pero realmente esta fórmula es, en ese sentido, que yo os decía antes, un poquito engañosa, porque tiene el factor de 2, oculta el factor de 4, porque arriba no hay pi, pero tendría que haber 2pi, 2pi partido 4. Entonces, a mí me gusta más la fórmula que aparece de manera explícita el factor de 4, que es realmente el gran aporte de Hawking y lo que mucha gente ha recalculado de otras maneras y siempre ha obtenido el factor de 4.
¿Qué pasó con Hawking en este momento? Estamos hablando de 1975-76. Pues que Hawking, después de pasar un año en los Estados Unidos, logra una plaza como profesor. Hawking compartía despacho en una universidad que no estaba preparada para personas con silla de ruedas. Era una situación bastante complicada. ¿Qué plaza logra Hawking? Pues logra, después de tener una beca, logra la plaza más respetada en Cambridge. La plaza que le regala el maestro de Newton a Newton. Barlow se va a la política y dice, quien va a ocupar la silla lucasiana de matemáticas va a ser mi alumno Newton, porque lo digo yo. Y desde entonces la han ocupado grandes físicos como Dirac, y la ha ocupado Stephen Hawking. Stephen Hawking la ocupó hasta el año 2009. En el año 2009 fue reemplazado por Michael Green, un teórico de cuerdas. Estuvo 4 años, no aguantó la presión. Esta plaza tiene mucha presión mediática. No tienes que hacer nada, no tienes obligaciones, no hagas nada, pero haz lo suficiente para que todo el mundo sepa que la mereces. Y esa es la presión que no supo aguantar Michael Green, y ahora la está ocupando John Kane, que es un experto en la teoría de la materia condensada, fundamentalmente en cristales líquidos, en este tipo de temas. Y John Kane por ahora está aguantando, la cogió un poquito más tarde. La plaza lucasiana permite a Hawking una cierta libertad económica, pero no demasiado. Una plaza de profesor de universidad, y él tenía muchos gastos. En ese momento la mujer tiene tensiones y decide tener un tercer hijo, Tim. Tim, por cierto, estuvo estudiando en Granada un doctorado en filología hispánica, de herencia quizás de la madre, que había estudiado poesía hispanolusa. La situación familiar es complicada, pero Jane tiene una idea feliz: hablar con una fundación norteamericana para que financie las enfermeras de su marido. Logra 50.000 libras anuales a fondo perdido para un equipo de enfermeras que cuide a Hawking. ¿Y eso qué significa? Significa que ella puede hacer el doctorado que quería hacer, porque ella había sacrificado su carrera, porque en Oxford tú tienes el título universitario y no haces el doctorado y eres un fracasado. Y todo el mundo lo sabe, no has hecho el doctorado porque eres un fracasado. Y ella no quería ser una fracasada, porque era suficientemente inteligente, y hizo el doctorado y se puso a dar clases, cuidando a su niño pequeño. Hawking, poco más tarde, tiene un problema de tráquea, le tienen que quitar la tráquea y deja de hablar, y su hijo Timothy nunca oyó, no recuerda haber oído la voz de su padre. Fijaros las circunstancias. Jane es muy religiosa, muy religiosa. Ella siempre lo ha dicho en varias entrevistas. Ella tenía como una especie de misión divina cuidar a Hawking. Y cuando Hawking ya está mantenido por una beca que ella ha conseguido para tener un equipo de enfermeras, ella ya puede desligarse un poco de esa misión, pero aún así decide acompañarle en ciertos lugares. Y Hawking decide que como ella tiene una gran fe religiosa, cualquier cosa relacionada con la religión la va a aceptar. Por ejemplo, las visitas, las invitaciones del Papa. Y hay una conferencia de astrofísica en el Vaticano. El Vaticano es uno de los grandes centros de investigación de astrofísica desde la época de Galileo. Es mentira que la religión no hiciera ciencia en la época de Galileo. Desde aquella época ya se tenían telescopios por parte de la gente religiosa, porque eran los únicos que hacían ciencia en aquella época. Y el Vaticano organiza conferencias de astrofísica, e invitaron a Hawking, y aquí vemos al Papa Juan Pablo II saludando a Hawking. Jane acompañaba a Hawking en este tipo de viajes, pero si Hawking iba a un viaje científico a Moscú o a otro sitio, no lo acompañaba. Se quedaba dando clase a sus niños, cuidando a sus hijos. Fijaros la situación. Por eso Hawking siempre quiso ir a cualquier invitación que estuviera relacionada con cosas religiosas. En esta conferencia probablemente se dice, él lo dice en su libro La historia del tiempo, que le invitaron a hablar del Big Bang, del origen, de la creación del universo. Y él habló del universo no creado, como nos va a contar ahora Enrique. Bueno, cuenta la leyenda que se plantó allí, dio una conferencia y como conclusión dijo, y con esto probamos que Dios no existe, o al menos no hace falta para crear el universo. Con el Papa allí, ¿no? Entonces todo el mundo... I like it, check. Esto luego se hizo realidad en 1983, justo después de esta conferencia. Esto es un trabajo que estaba haciendo con Jane Hartle y se llama La función de onda del universo. En realidad es un trabajo endiablado que es, bueno, pues es demasiado abstracto y tal, pero la conclusión que sacamos de este artículo
es básicamente lo siguiente. Nuestra idea del universo, de cómo se crea el universo, la idea que tenemos es la primera que tenemos ahí en la esquina superior izquierda, y es que teníamos todo contenido en un punto, que ahí hay una singularidad, y entonces aquello explota y aparece el universo. Entonces, lo que demuestran en este artículo es que si uno le introduce la mecánica cuántica, pues resulta que la singularidad inicial desaparece y el principio del universo se parece más a este objeto que tenemos aquí, que es como una cáscara esférica que después se va abriendo. Claro, si yo os pregunto en esta superior dónde está el origen del universo, todo el mundo lo tiene muy claro, que es en el punto ese inicial. Sin embargo, si lo preguntamos aquí abajo, ya no está tan claro. Porque ¿qué punto de la esfera escogemos como punto inicial? Todos son iguales, con lo cual en realidad ahí no hay ningún inicio del universo. Pero lo que se interpreta en mecánica cuántica es que esta imagen en realidad es una transición desde no hay espacio-tiempo, no hay espacio, no hay tiempo, no hay energía, no hay nada, y de repente surge un universo que empieza a expandirse como lo hace el nuestro. De hecho, una cosa interesante es que la transición desde el casquete esférico hasta esto que se abre, lo hace a través de un mecanismo que necesita que el universo en algún momento se haya expandido muy grande en muy poco tiempo. Eso es lo que se conoce como el modelo de inflación cosmológica, que es uno de los modelos que no estamos seguros todavía de si es el bueno, pero que todas las observaciones que estamos realizando en cosmología y en astrofísica apuntan a que así, un proceso así tuvo lugar en el origen de nuestro universo. Es decir, no estamos seguros de la inflación, pero estamos seguros al 95%, diría yo, a día de hoy. Y pues eso, que lo que se planteó allí el señor es a decir, el universo pues no necesita un dios porque se puede crear desde la nada absoluta y pasar a la existencia. Así que... Es como si hubiera habido un efecto de un salto, un efecto túnel, ¿no? Que saltas una barrera que está prohibida pasar, pues la barrera de no universo a universo se salta y aparece el universo. Claro, una pregunta que mucha gente se hace es ¿por qué Stephen Hawking no recibió el premio Nobel de Física? Si ha hecho grandes avances en la física de los últimos 50 años, si ha hecho un resultado tan importantísimo como quizás la primera fórmula matemática de la futura, todavía no existe, teoría cuántica de la gravedad, la fórmula que va a decorar su tumba. Y la razón fundamental es que los premios Nobel en física fundamentalmente premian a los teóricos cuando las predicciones de su teoría son observadas en experimentos. Y las predicciones de la radiación Hawking y de los teoremas de Arria todavía no han sido confirmados de manera definitiva. Tenemos evidencia indirecta, pero no tenemos evidencia directa. Quizás si Hawking hubiera vivido 10, 15 años más, quizás hubiera acabado observándose esa evidencia y por lo tanto hubiera recibido el premio Nobel. Pero hay un resultado que Enrique y yo creo que estamos de acuerdo con que es un resultado que hubiera merecido el premio Nobel y que sí tiene ratificación experimental. En 1982, Hawking es uno de los primeros físicos que en sus teorías sobre el origen del universo se plantea la posibilidad de estimar cómo las singularidades, las fluctuaciones cuánticas de ese universo cuántico original, cómo se amplifican por la expansión cósmica, por esa inflación, y cómo acaban siendo la semilla de las grandes estructuras que vemos en el universo. El universo a gran escala no está formado por galaxias, y por cúmulos de galaxias, y por supercúmulos de galaxias. Está formado por una especie de burbujas con grandes vacíos y grandes zonas de materia oscura donde también se encuentra materia ordinaria, y es lo que se llama la web cósmica, la red cósmica. Es una tremenda estructura, y esa estructura recuerda muchísimo a algo burbujeante, a un campo cuántico burbujeante. Y lo que plantea Hawking es que las fluctuaciones cuánticas de ese vacío primordial que aparecen en ese universo sin borde son amplificadas por la inflación cósmica, las que acaban produciendo las grandes estructuras del universo. Y eso sí lo hemos verificado observacionalmente. Si hemos comprobado con satélites, telescopios espaciales que han visto la radiación de fondo cósmico de microondas, han visto que los patrones que observamos allí son muy similares a los que vemos en las grandes estructuras del universo. Con lo que este es un resultado que podría haberle valido el premio Nobel de Física a Hawking. También es verdad que hay otra gente que también lo vio sobre la misma época y que podría haber sido un premio discutido. Pero aún así es un resultado que yo creo que Enrique está de acuerdo conmigo en que podría dar lugar a la aparición de, a un premio Nobel para Stephen Hawking. Aquí tenéis la estructura. La
anisotropías térmicas en el fondo cósmico de microondas, del orden de 1 parte por 10.000 en temperatura. El fondo cósmico de microondas es completamente uniforme e isótropo, salvo estas pequeñas perturbaciones, amplificadas, las puedo utilizar en simulaciones por ordenador, con supercomputadores, como el Millennium que tenemos, como el supercomputador que tenemos en Barcelona y otros supercomputadores en todo el mundo. Puedo simular cómo a partir de ahí crecen las estructuras del universo, y observo un universo como el que veo, con telescopios, lo que parece confirmar esas ideas originales de Hawking. Pero por supuesto, lo que todos valoráis más de Hawking es su labor como divulgador. La labor como divulgador nace de la necesidad, según dice él en su autobiografía, de pagar la escuela de su hija Lucy, que nació en el año 1970 y que ella quería que fuera la mejor escuela posible. Entonces decide escribir un libro sobre el año 1982, escribir un libro de divulgación que se venda en los aeropuertos, que sea un superventas y que dé dinero suficiente para sostener, recordar que ya tenía una beca para sostener sus enfermeras. El libro lo escribe en 1984, tras 2 años de trabajo. En ese momento se queda sin tráquea, se queda sin posibilidad de hablar. Él estaba dictando el libro a un alumno. Él siempre tenía un alumno de doctorado que vivía con la familia en casa, vivía interno. Fundamentalmente decía Jane, porque yo no sé matemáticas, y si a él se le ocurre algo matemático y lo tiene que escribir, yo no lo puedo entender. Tiene que haber un estudiante permanentemente con nosotros en la casa. Él pierde el habla, con la beca americana consigue que le hagan un ordenador con un sintetizador, y ella puede escribir, movía un poquito los dedos. Moviendo los dedos escribe, y escribe las correcciones del editor. Le cuesta unos 3, 4 años corregir el libro. El libro original no tiene nada que ver con el definitivo, pero el libro definitivo se convierte en un superventas. Estuvo número 1 en ventas en la lista de Time, de bestseller, durante varios años. Se vendieron más de 1 millón de ejemplares en Estados Unidos, se han vendido en el mundo millones de ejemplares. Como decía Hawking, todo el mundo tiene la historia del tiempo en español, en inglés, la breve historia del tiempo en su casa, aunque no lo haya leído. Ha escrito muchos otros libros de divulgación: El universo en una cáscara de nuez, la historia aún más breve del tiempo, el gran diseño, etc. De hecho, con la hija, con Lucy, ha estado escribiendo una serie de libros para niños. Son libros en plan cómic, en lo que cuenta divulgación científica. Podéis decir, es que Lucy se aprovecha de su padre, de la fama de su padre, para escribir estos libros. Pero bueno, parece ser que Hawking dice haber aportado gran parte de las ideas científicas de esos libros, ¿no? Estos libros también se han vendido muy bien, aunque en español, que yo sepa, no están traducidos. Y así que llegamos a la gran pregunta, y esa gran pregunta se la vamos a dejar a Enrique. Entre los grandes aportes de la ciencia que ha hecho, o la física o la astrofísica que ha hecho Hawking, pues sin duda el más importante es la pregunta que ha dejado sin responder. Una pregunta que formuló hace 40 años y que llevan 40 años las mejores mentes de la física intentando responder, y no hemos encontrado todavía la respuesta. Soluciones han sido propuestas muchas, a cual más loca, pero todavía no hay ninguna definitiva que todo el mundo consensúe en que es la buena. Entonces os voy a contar de qué va el problema. Entonces el problema viene siendo en que imaginemos que nosotros tenemos este libro, que es El Quijote de la Mancha, que es otro libro que tenemos todos en casa, al lado del de Hawking, lo hayamos leído o no. Y resulta que eso, según la mecánica cuántica, yo lo puedo describir de manera mecano-cuántica, así con el bichito este, que es la letra griega psi, metida ahí en la cajita esa. Y entonces, ahí en ese, que es lo que se llama el estado cuántico del libro, ahí está contenido toda la información del libro. Todo el libro está ahí codificado. Entonces, supongamos que le damos el libro a alguien y este alguien lo quema, le mete fuego al libro, pero tiene el cuidado de coger toda la ceniza del libro y toda la radiación emitida del libro y calcula los estados cuánticos de la ceniza y de la radiación. Ahora nos da esos estados cuánticos, donde pone ahí radiación y ceniza, y vamos corriendo y se lo damos a una amiga nuestra que es experta en mecánica cuántica. Le decimos, mira, estos estados, dime de dónde viene esto. Pues ella hace las cuentas muy fuerte y al final te dice, ya lo sé, este estado cuántico es este estado cuántico, y de hecho este estado cuántico corresponde a el Quijote. Y decimos, muy bien, wow, esto es una propiedad fundamental de la mecánica cuántica, y es que si nos dan cualquier estado, nosotros podemos evolucionarlo hacia atrás y hacia adelante en el tiempo para saber de qué estado procede. Y eso es, voy a decir la palabrota, se dice que la mecánica cuántica es unitaria, que conserva probabilidades, etc. Pero básicamente la imagen que hay que tener es esto. Pero claro, ahora dice Hawking, muy bien, esto es una propiedad definitoria de la mecánica cuántica, pero ahora supongamos que yo tengo un agujero negro con un estado cuántico tal que así.
Bueno, pues este agujero negro seguirá evaporando por radiación Hawking, al final no quedará nada. Pero si hemos recogido toda la radiación del agujero negro, pues podemos coger esa radiación y dársela a nuestra amiga que es experta en mecánica cuántica. El problema está en que nosotros no sabemos si esta amiga nuestra es capaz de decirnos cómo se ha formado ese agujero negro. Es decir, si la información de los procesos físicos que condujeron al agujero negro queda preservada en el proceso de la evaporación. Y esto os puede parecer un problema menor, pero en realidad es un problema mayor, porque si la información se destruye en el agujero negro y no somos capaces de recuperar su historia, significa que no hemos aprendido nada de la mecánica cuántica. Y B, si la información se conserva, significa que hemos entendido aún menos de cómo funciona la física cuántica aplicada a agujeros negros. Así que es un problema abierto, fundamental, y eso, lo dicho, las mejores mentes del siglo XX se han dedicado a intentar resolverlo, y en el siglo XXI llevamos también ya casi 20 años y no hay manera, ¿eh? Lo más importante de los grandes científicos no son los problemas que resuelven, sino los problemas que nos dejan abiertos para seguir trabajando. Y si aquí hay jóvenes que quieren estudiar la carrera de física, uno de los grandes problemas de este siglo, del siglo XXI, es resolver el problema de la información, de la pérdida de información cuántica en agujeros negros. El problema que acaba de comentar Enrique, que ahora mismo hay mucha gente trabajando en eso, pero falta gente joven con ideas buenas que aporte resultados que realmente acaben resolviendo el problema. Y podría estar en esta sala quien resuelva ese problema. La presencia de Hawking en España, sabéis, fundamentalmente ha venido muchas veces, pero la primera vez que vino Hawking a España fue en 1960, en el verano, en el que tenía 18 años en enero. Ese verano vino a España de paseo y ha recordado toda la vida que se lo pasó muy bien en España. Recordad que en aquel momento no tenía la enfermedad y que podía disfrutar de lo que era un país con 18 años como España. La siguiente vez que vino a España fue invitado por el CSIC para dar esta charla, La Dirección del Tiempo, una charla que se recoge transcrita en la revista Investigación y Ciencia, que si lo buscáis por internet podéis leer el artículo, una transcripción de la charla. Como Hawking no podía hablar, tenía que escribir por el ordenador y hablaba la voz mecánica, pues la charla estaba perfectamente escrita, es exactamente lo que dijo. Ha venido en varias ocasiones. Al año siguiente, en 1988, vino a Barcelona a hacer la gira como autor del libro La Historia del Tiempo, para vender su libro. Vino en 1989 a recibir el premio Príncipes de Asturias, aquí tenéis al joven rey actual, en aquella época, y ha venido en varias ocasiones. Una de las cosas curiosas de Hawking es que conforme han ido pasando los años, ha tenido muchísimas invitaciones. Muchísima gente quería que fuera a todos lados. Claro, mover a un equipo de 12 enfermeras y a Hawking, que no podía volar en aviones por problemas de salud, que tenía que moverse en barco, en coches, es muy complicado. Entonces un viaje, una estancia de Hawking en España podía ser un mínimo de un mes de duración, y había que financiarlo, había que pagarlo, pero había mucha gente dispuesta a pagarlo. Pero Hawking decía, pero es que yo también me canso, yo no puedo estar todo el día viajando. Entonces ha aceptado muy pocas invitaciones, y uno de los puntos clave de las invitaciones de Hawking, que Hawking aceptaba, era que tuvieran un contenido religioso. Cuando recibe el premio Fonseca, que es un premio que se concede por el gobierno de Galicia y que organiza Jorge Mira, un físico divulgador muy famoso gallego, que es de la Universidad de Santiago de Compostela, y él invita a Hawking. Hawking ve, le dijo una enfermera a Jorge, ve el logo de la Universidad de Santiago de Compostela y dice, fíjate, esto es un papa, aquí tengo que ir. Aquí es donde yo llevaba a Jane, a estos sitios. Ya estaba divorciado de la segunda esposa. Entonces él vino a España y eso fue todo un mérito, porque fijaros que el premio Fonseca en dinero era una cosa ridícula. Costó una barbaridad traerlo, pero lo que de dinero físico que se llevó realmente Hawking fue muy pequeño. Mucha gente lo ha invitado y ha tenido que rechazar, pero es normal, es que es muy muy complicado cuando tienes tantas invitaciones, porque Hawking se convirtió en una persona extremadamente mediática, ¿no? Pero lo que yo creo que Enrique y yo estamos de acuerdo, y esto ya es para finalizar la charla, es que Hawking va a pasar a la historia por haber sido el creador de la primera fórmula de la futura gravedad cuántica. Una teoría que aún no existe y que sabemos que algún día existirá. Ya tenemos una fórmula de esa teoría y la ha ofrecido Stephen Hawking. Y hay muy pocos físicos, por supuesto los hay, que duden de que eso sea así. Y eso es un tema
que tenemos que destacar, es decir, va a pasar a la historia de los libros de la ciencia. Penrose, Carter, Israel, toda la gente que le rodeó, Ellis, puede que no pasen a los libros de la historia de la ciencia, solo a los libros de la historia de la física. Pero Hawking va a pasar a los libros de la historia de la ciencia. Y yo creo que su ejemplo es un ejemplo de que con esfuerzo, con tesón, se puede llegar muy, muy lejos. Un estudiante mediocre puede acabar en la cima. Y con todas las dificultades que implica la enfermedad que tenía Hawking, se puede llegar a la cima. Y yo creo que Hawking es un gran ejemplo para todos nosotros y sobre todo para los más jóvenes. Yo no tengo nada que aportar después de eso, Francis. Gracias. Gracias.